Gloria a Dios, todos son como siempre bienvenidos a este lugar. Bueno, el tema que les quería compartir en esta mañana lo he titulado Las cosas de Dios son serias. Las cosas de Dios son serias. ¿Cuántos dicen amén a esa gran verdad? Claro que sí, las cosas de Dios son serias. Y desde aquí le mandamos un saludo también a las personas que nos miran a través del internet, que Dios los bendiga. Así que las cosas de Dios son serias, hermanos, son muy serias. Y a lo largo de la historia bíblica y también de la historia secular, nosotros vemos muchísimos casos de personas que trataron de jugar con las cosas de Dios, como si Dios fuera cualquier cosa, como si Dios fuera un muchacho más. Pero con Dios no se juega. Con Dios no se juega, a Dios hay que respetarlo muchísimo por la cuenta que nos trae, porque el que le falta el respeto a Dios, el juicio obviamente le viene. Dios es Dios, hermanos, Dios es Dios, Dios no está a nuestro nivel para que nosotros podamos ponernos a su altura y tratarlo como si fuera uno de nosotros. Vean lo que dice Daniel capítulo 4 versículo 35 acerca de las cosas de Dios, del carácter de Dios. Dios es muy grande, muy poderoso y hay que respetarlo mucho. Dios es Dios, no es como uno de nosotros. Dice Daniel capítulo 4 versículo 35. Mantenga su Biblia abierta en todos los textos que van apareciendo ahí en ese orden. Dice así la palabra: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad, ¿dónde? En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién se atreve a decirle a Dios, ¿qué haces? Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, como Él quiere. Él es Dios. Nosotros somos criaturas diminutas delante de su presencia. Por tanto, acercarnos a Dios requiere mucha seriedad, mucha solemnidad. Dios no está a la altura de nosotros. Dios es superior millones de veces. Acercarnos a Dios tiene que hacerse con mucha santidad, con reverencia, con respeto, con temor, con un temor y temblor reverente. En internet hay muchos casos de personajes famosos que se volvieron arrogantes, que se volvieron prepotentes y menospreciaron a Dios. Algunos de ellos hicieron declaraciones despectivas de Dios y cayeron en desgracia, en muertes trágicas. Por ejemplo, todos hemos oído hablar de Hugo Chávez, el que fuera presidente de Venezuela. Él maldijo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, lo maldijo desde sus entrañas, desde sus vísceras. Maldigo al pueblo de Dios, maldigo al pueblo de Israel, decía, porque él odiaba al pueblo de Israel. Todos los antisemitas odian al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, Israel, fue el pueblo de Dios en el Viejo Testamento. Es obvio que ahora el pueblo de Dios no es solamente Israel, sino todos los hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Pero Hugo Chávez maldijo al pueblo de Israel, yendo contra lo que Dios declaró en su palabra. El pueblo de Israel son los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Y Dios le prometió a Abraham que bendeciría a los que le bendijeran y que maldeciría a los que le maldijeran, a él o a su descendencia, ¿verdad? Así que este político maldijo al pueblo de Israel y luego al poquito le entró un cáncer en sus vísceras y se lo llevó para la eternidad. Otro personaje famoso del pasado fue Marilyn Monroe, que en una ocasión era la mujer más bonita del mundo y todo el mundo llevándole flores y todo lo demás. Y entonces un día Billy Graham, ese predicador famoso que murió también hace unos pocos años, él fue y le predicó el evangelio y ella le dijo, no necesito a tu Cristo, no necesito a tu Dios. Y pocos días más tarde la encontraron muerta de una sobredosis en su casa. Otro famoso fue el John Lennon, el personaje famoso de los Beatles, ¿verdad? Él dijo que
él y su grupo ya eran más famosos que Dios y empezó a decir que el cristianismo no valía para nada y términos así, y poquitos días más tarde uno lo ametralló y murió bajo las balas de este que lo asesinó. Entonces, las cosas de Dios son serias, hermano, y mucha gente por ahí suelen hacer chistes acerca de las cosas de Dios, pero no le ría la gracia, no le ría el chiste a las personas que hablan acerca de Dios con cachondeo, con recocha, con humor picante. No le ría las gracias. Póngase serio, ¿verdad? La gente del mundo hacen chistes de Jesucristo, de Dios, de la Biblia y de todo, pero nosotros como cristianos no le podemos reír las gracias a esos payasos, ¿verdad? Cuando habla de Dios, hable en serio, con solemnidad, con reverencia, porque las cosas de Dios son serias y así es que nosotros tenemos que darlas a conocer a este mundo en el cual nos ha tocado vivir. Hoy, hermanos, vamos a considerar la vida de Sansón, ese personaje bíblico, Sansón. Sansón no se burló de Dios, Sansón amaba a Dios y Sansón creía en Dios como el primero de nosotros, ¿verdad? Sansón fue nazareo desde el nacimiento. El nacimiento de Sansón le fue anunciado a la madre de Sansón. Y el pueblo de Israel, como saben todos ustedes, en la época de los jueces era una anarquía, un caos, un desorden completo. Cada uno, dice la Biblia, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y se necesitaba un buen gobernante, un gobernante que amara a Dios y que estuviera separado del mundo, del pecado. Y Dios separa a un bebé desde el vientre de su madre para que gobierne al pueblo de Dios cuando este bebé creciera, obviamente. Y este bebé se llamaba Sansón. Y su historia la tenemos en el libro de los jueces. En el libro de los jueces, en el capítulo 13, no puedo contar todos los detalles de la historia de Sansón porque son demasiados, pero voy a tocar lo más importante por encima de la historia de Sansón, capítulo 13 del libro de jueces, ábralo por ahí. Y vamos a leer los versículos 1 al 5 para ver qué dice la Biblia acerca de la historia de Sansón. En los versículos 1 al 5 dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová, ¿qué hizo? Los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Dice que había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba como Manoa, y su mujer era como estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. O sea que aquí vemos a Dios apartando desde el vientre materno una criatura para que fuese puro. Nazareo significaba que tenía que ser puro, que tenía que ser santo a Jehová, para que en el futuro, cuando ese niño creciera, pues gobernara al pueblo de Israel y cumpliera los propósitos de Dios para el pueblo. El nazareo, hermano, la persona que hacía el voto de nazareo, en este caso Sansón no hizo el voto de nazareo, sino que Dios lo declaró desde el vientre de su madre, porque cualquier persona podía hacer el voto de nazareo el tiempo que quisiera. Pero en el caso de Sansón es elegido desde el vientre de su madre, y desde el vientre de su madre ni siquiera la madre puede tomar uvas o vino o sidra o cosas así. Así que el nazareo tenía que tener una vida santa, una vida apartada de toda cosa que en aquella época se consideraba inmunda.
El nazareo tenía que tener una vida santa, limpia, pura. Esto lo vemos en el libro de Números, las leyes que Dios le dio a Moisés para los nazareos, para los que entraban o hacían un voto de nazareato, de quedarse puros y santos durante un año o 5 o 10, lo que fuera. Pues en el capítulo 6, versículo 1 al 8, vemos que ahí Dios establece el reglamento para que los que entran o los que hacen esa promesa o ese voto de nazareato, pues cumplan estas condiciones. Número 6, capítulo 6, versículo 1 al 8, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. O sea que aquí vemos algunas de las condiciones en estos primeros versículos. Vemos condiciones que tenía que cumplir la persona que hacía el voto de nazareato. Podía ser un varón, como dice el versículo 2, podía ser un varón o podía ser una mujer, la persona que voluntariamente hacía esa promesa o voto al Señor para que Dios cumpliera a gusto de Dios los propósitos de Dios en la vida de esa persona. Así que el verso 4 dice: todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. O sea que no beberá vino, ni sidra, ni licor de uvas, no comerá uvas frescas, ni uvas pasadas. Aquí vemos lo que se llama abstenerse de bebidas alcohólicas que salen naturalmente de la uva. Tampoco podía comer uvas frescas, uvas secas, sino que tenía que ser abstemio total, abstenerse de todos esos placeres que todos los demás ciudadanos sí podían participar de ellos. También tenía que dejarse crecer el cabello largo, como si fuera el caso de una mujer, y ese era el voto de nazareo, que lo distinguía de todos los varones. Obviamente todos los demás varones tenían el pelo corto, pero el que se dejaba crecer el pelo es porque tenía el voto o la promesa de ser un nazareo durante un determinado tiempo. Esa era la señal de separación para Dios de que no se cortara el pelo, la señal visible para que también los hombres vieran que ese hombre tenía el voto de nazareo. En los versículos el 6 en adelante, del 6 al 8, dice: todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, porque tocar un muerto, pues eso le contaminaba, y si era nazareo tenía que ser santo, tenía que ser puro. Dice el verso 7, dice: ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios está sobre su cabeza. O sea que todas esas cosas, tocar un muerto o beber vino, beber sidra, comer uvas, pues todo eso le convertía en una persona inmunda, y Dios quería que se mantuviera santo, que se mantuviera apartado completamente. Así que no podía el nazareo tocar a ninguna persona muerta, porque se contaminaba y tendría que romper el tiempo de nazareato y volverlo a comenzar de nuevo. Así que no podía ni siquiera tocar a un familiar cercano que se había muerto, porque se contaminaba. Sansón fue elegido por Dios antes de nacer, y como digo, fue nazareo hasta el día en que los filisteos le cortaron el pelo. Allí fue donde Sansón cayó y fue el hazmerreír de todos los filisteos, ¿verdad? Cuando los filisteos le cortaron el pelo, que era señal visible de que era un nazareo o de que era un santo para Dios, allí Sansón cae completamente derrotado espiritualmente y físicamente también. Sansón está derrotado.
está derrotado por Dios. Sansón, que tenía tanta fuerza y tanto poder, que era un hombre que con su fuerza y con su poder era capaz de matar centenares de personas, pues ahora está derrotado. Vamos a ir al versículo, bueno, para terminar con lo del tiempo del nazareato, que dice el verso 8 del texto donde estábamos en el libro de Jueces, dice: todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Y si ahora vamos otra vez a Jueces, porque el texto fundamental está en el libro de Jueces, que es allí donde está la historia de Sansón, en Jueces capítulo 14, versículo 1 al 4, veamos qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de Sansón, de esa tremenda fuerza, de ese poder extraordinario, sobrenatural que Dios le había dado. Jueces capítulo 14, ¿están ahí? Dicen amén. Dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer, porque eran los padres los que proveían esposa para sus hijos. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. ¿Cómo se te ocurre? Eso está prohibido. Tú sabes que los hijos y las hijas de Dios se tienen que casar con hijos y con hijas de Dios. ¿Cómo se te ocurre ir a buscar una mujer allá en ese pueblo pagano que ni siquiera están circuncidados? Y Sansón respondió a su padre: tomadme esta mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Los filisteos eran bien malos y le robaban las cosechas al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel estaba sufriendo, en esa época de los jueces, estaba sufriendo muchísimo de parte de los filisteos. No era correcto que Sansón se casara con una mujer filistea, porque eso, como dije anteriormente, lo había prohibido Dios, y lo lógico era que se casara con una de las de su pueblo. Pero Dios, hermanos, dice el versículo que este asunto era de Dios. Su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Y sí, efectivamente, venía de Dios. Dios es el que pone las reglas, ¿verdad? Dios es el que pone las reglas. Y si un día Dios quiere hacer una excepción a la regla, Dios lo puede hacer, porque Él es Dios, ¿verdad? O sea que la regla es que no se casen con pueblos paganos. Pero si un día Dios quiere hacer una excepción a su regla, Dios tiene todo el derecho de cambiar las reglas como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, ¿verdad? Es igual que la policía, ¿verdad? La policía, los policías, ellos pueden ponerse en una boca calle que es dirección prohibida, y pueden decirle a los que transitan por allí, los coches, que pasen en dirección prohibida, porque la autoridad del policía está por encima de las autoridades de los discos que señalan que esa calle es dirección prohibida. Dios es Dios, y Dios puede hacer lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera, donde Él quiera. A Dios nadie le puede decir: ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que estás haciendo? Es que Dios es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios tenía propósito con que Sansón se casara con una filistea para tomar venganza de ellos, porque, como dije anteriormente, los filisteos le estaban amargando la vida al pueblo de Israel. Entonces Dios dice: voy a preparar un varón para que gobierne al pueblo de Israel, y para que se defienda de tantos abusos como están haciendo los filisteos contra el pueblo de Israel. Si vamos otra vez al capítulo 14 del libro de Jueces, en el versículo 5 y 6 dice: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito.
sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho, no declaró absolutamente nada. Aquí vemos que Sansón despedaza a un león porque el Espíritu de Dios viene sobre Sansón, como dice el verso 6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y cogió al león y lo despedazó como si fuera un cabrito. Entonces, en relación, o mejor dicho, la relación de Sansón con los filisteos, ahí empezaron los problemas. Dios lo había preparado para que defendiera al pueblo de Israel de los ataques de los filisteos. Y en uno de esos problemas, Sansón también mata 30 hombres filisteos por el Espíritu de Dios. Esto está en el versículo 19 del mismo capítulo 14. Estoy abreviando, como dije, un poco la historia de Sansón. El que la quiere conocer enterita debe leérsela, ¿verdad? Porque en una prédica no se puede tocar todos los asuntos, porque entonces vamos solamente a lo más importante de la vida de Sansón. Dice el verso 19 del capítulo 14, y el Espíritu de Jehová cuando venía sobre Sansón, eso era imposible vencerlo. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a casa de su padre. Y el verso 20 dice, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo. O sea que muchos problemas sucedieron entre la vida de Sansón y los filisteos. En otro problema los filisteos matan, en otra ocasión Sansón mata a 1000 filisteos, nada más y nada menos. Versículo 15, ¿sí? Bueno, vamos desde el 14, dice, y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, al encuentro de Sansón para matarlo, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos, pues lo habían atado, y los mismos paisanos suyos lo habían atado y se lo habían entregado a los filisteos para que los filisteos les dejaran al pueblo tranquilo. Dice que las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca aún, una quijada es una mandíbula de un asno que había muerto, que la mandíbula o la quijada estaba fresca aún. Dice que cogió ese hueso, esa mandíbula de asno, y mató con ella a 1000 hombres, Claro, esto no lo puede hacer ningún ser humano, salvo en este caso Sansón, porque Sansón, el Espíritu de Dios vino sobre él, y con un hueso, con una quijada de asno, él pudo matar a 1000 filisteos que vinieron contra él. Tremendo, ¿verdad? Así que la vida de Sansón se caracterizaba por eso, por el poder de Dios. Cuando el poder de Dios descendía sobre Sansón, él era un hombre invencible. Sansón era un hombre lleno del Espíritu de Dios, y ahora Sansón comienza a confiarse, comienza a jugar con las cosas de Dios, viendo que Dios le respaldaba cuando despedazó al león. Dice, qué fuerza tengo. Es la que Dios le había dado, no la que él tenía. Él despedazó al león, él mató 30 hombres en una ocasión, 30 filisteos, y luego en otra ocasión mató 1000 filisteos. Sansón ahora se confía y se cree que el Espíritu de Dios le va a respaldar siempre. Y no es así. Ya ha cogido confianza. Despedazó a un león, mató 30 filisteos, después mató 1000 filisteos, y su ego y su orgullo le iba creciendo. De aquí nosotros podemos aprender que Dios te puede respaldar a ti o a mí en algún momento o en varias ocasiones, como Dios respaldó a Sansón. Pero no nos podemos nosotros confiar en que siempre Dios nos va a respaldar. Dios nos va a respaldar siempre y cuando nosotros estemos en la perfecta voluntad de Dios y no traspasemos las leyes de Dios. Pero el día que empezamos a traspasar las leyes de Dios,
Dios nos deja solitos y si nos deja solos fracasamos completamente. Hay que ser prudente, hermano, hay que ser prudente, no jugar con los dones que Dios nos ha dado. Dios te puede haber dado el don de sanidad, el don de discernimiento, el don de profecía y tantos otros dones que la Biblia dice que Dios le da a sus hijos y a su pueblo. Pero nosotros no nos podemos confiar y creer, no, ya yo tengo este don y esto es mío. No, el don te lo ha dado Dios. Entonces hay que mantener la reverencia, hay que mantener el temor de Dios continuamente. Nosotros creemos, como dije anteriormente, que Dios obra como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, en la persona que Él quiere y a la manera que Él quiere. Amén, es así. Dios hace lo que le da la gana. Y lo que Dios permite en tu vida, puede ser que no lo permita en la mía. Y lo que permite en la mía puede ser que no lo permita en la tuya. En cada persona Dios obra como Él quiere, según su voluntad, según su designio, según su soberana voluntad. No cuestione nunca a Dios. Hay personas que han cuestionado a Dios. No cuestione nunca a Dios. No se enoje nunca con Dios. He visto personas que se han enojado con Dios. No lo cuestione, no se enoje nunca con Dios por lo que le esté pasando o por lo que le esté aconteciendo a usted. Aunque sea malo lo que le está aconteciendo, no le atribuya nada malo a Dios. Dios es bueno siempre, eso lo dice la palabra de Dios. Entonces no le atribuya nada malo a Dios. Aunque usted esté pasando por valle de sombra de muerte, dé gloria y honra al Señor. Dios sabe que usted necesita pasar por ahí. Precisamente ese es un gesto de la misericordia y del amor de Dios. Porque Dios tiene propósitos con todo lo que acontece en nuestra vida. No solamente con algunas cosas, con todo Dios tiene propósitos. Pero nosotros muchas veces no conocemos los propósitos de Dios. Y entonces nos creemos que es el diablo. Y no, es Dios que nos está haciendo pasar por un camino de dificultades a ver cómo reaccionamos. Las cosas malas que nos suceden pueden ser pruebas que Dios permite para ver qué actitud, qué reacción tienes tú ante esa situación. Si sigues adorando a Dios o si ya le das la espalda a Dios porque te vino un capítulo difícil, un capítulo amargo. También las cosas malas que nos suceden pueden ser consecuencias de nuestras malas decisiones. Eso uno tiene que analizar siempre cuando tiene un problema, cuando tiene una enfermedad, una dificultad, lo que quiera que tenga. Uno tiene que analizarlo y preguntarle, Dios mío, ¿esto qué será? ¿Una prueba o será una consecuencia de un pecado mío? ¿Por qué tengo esto? ¿Verdad? Y si usted se acerca a Dios con humildad, Dios le va a responder. Pero Dios no obra en cada persona de la misma manera. Contigo obra de una manera, conmigo obra de otra manera. En algunas cosas sí que obra igual en todos, pero en algunas otras cosas Dios no obra de la misma manera en todo el mundo. Así que no te compares con nadie, porque nosotros los humanos siempre tratamos de compararnos. Me comparo con este, me comparo con el otro. Si me comparo con uno que está por debajo de mí espiritualmente, digo, yo soy superior a él. Si me comparo con uno que está por arriba de mí, yo me veo pequeñito. Entonces no te compares con nadie. No te compares con nadie, ni pienses que Dios hará contigo lo mismo que ha hecho con otra persona. Dios hace con cada persona lo que Él quiere, lo que Él considera oportuno. Vamos a seguir avanzando un poco más en la historia de Sansón. En el capítulo 16 del libro de Jueces, dice así, en el versículo 1, del 1 al 3, Jueces capítulo 16, del 1 al 3 dice... Fue Sansón a Jueces capítulo 16, versículo 1. El verso 2 dice, el 1 dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y verso 2 dice, y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos.
Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Miren qué poder, el poder de Dios vino otra vez sobre Sansón. Arranca aquellos 2 portones grandes con sus pilares, se los echa a cuesta y deja a la ciudad desprotegida sin puerta. Sansón ya está entrando. Aquí vemos que está entrando en terreno prohibido a pesar de estar toda la noche con una prostituta. A pesar de estar toda la noche con una prostituta, todavía tiene el respaldo y el poder de Dios para arrancar las enormes puertas de la ciudad con sus 2 tremendos pilares y llevarlas a la montaña de enfrente. Toda la noche con una prostituta, pecando. Un hombre que era santo, un hombre que había sido separado desde el vientre de su madre para que fuera nazareo, ahora toda una noche con una prostituta. Y a medianoche, después de haber estado con esa prostituta, se levanta y arranca las 2 puertas de la ciudad, se las echa al hombro y las lleva arriba a la montaña. ¿Cómo es posible que Dios todavía lo respalde dándole su poder? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que Dios todavía lo respalde dándole todo su poder, habiendo estado toda la noche con una prostituta? Las cosas de Dios son insondables. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Así que muchas veces tenemos que cerrar la boca delante de Dios porque es lo mejor que podemos hacer. Porque no tenemos nosotros la respuesta, la explicación para todo. Dios, como digo, Dios hace con Sansón una cosa, a lo mejor contigo no la hace otra diferente. Dios obra por senderos misteriosos. Nadie puede saber lo que Dios va a hacer con otra persona. Porque los planes de Dios son secretos, Él lo sabe. Y Dios hace lo que Él quiere y no le tiene que dar explicaciones a nadie. Dios no le tiene que dar explicaciones a nadie. Dios hace lo que Él quiere. Y mucho menos en el caso de que la persona le pida explicaciones a Dios en tono arrogante. Con arrogancia, obviamente, Dios no le responde a nadie. Si no entiende usted alguna cosa de Dios, usted le puede preguntar a Dios. Sí, claro que usted le puede hacer preguntas a Dios. Pero usted tiene que hacerlo con una actitud humilde, con una actitud de respeto, con una actitud de reverencia, humillado delante de Dios. Y si usted le pregunta, Dios mío, explícame, no entiendo esto, ¿por qué será? Pues usted ha ido de la manera correcta delante de Dios buscando una respuesta y obviamente Dios le va a dar la respuesta o le manda a otra persona para que esa otra persona le responda a aquella duda que usted tiene. Como me contaba una hermana precisamente el día antes de ayer. Pero tiene que dirigirse a Dios con una actitud de humilde, de respeto, de reverencia, con un corazón contrito y humillado. Porque la Biblia dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y si hay que esperar un tiempo, porque muchas veces uno quiere la respuesta ya, para hoy, ahora mismo. Y Dios no nos da respuesta cuando nosotros la queremos, sino cuando Él quiere. Muchas veces Dios nos hace esperar un tiempo y nosotros nos solemos quedar desorientados, desconcertados, decimos, ay, tengo esta petición delante de Dios, tengo esta cuestión y Dios no me responde. Bueno, quizás Dios te está probando la fe, a ver si tú permaneces con la misma actitud de humildad y de paciencia, esperando en Dios. En su momento Dios te responderá, Dios tiene control de todo. Uno no sabe cuándo es que Dios nos va a quitar lo que por gracia nos ha dado, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido por gracia. Sansón, todo el poder que tenía lo recibió por gracia y todos los dones o las bendiciones que usted pueda tener las hemos recibido de parte de Dios por gracia. Y si Dios quiere un día cerrar el grifo y cortarnos la bendición, pues Dios lo puede hacer para probarnos. Ahora Sansón se mete en un terreno más peligroso después de haber estado toda la noche con esa prostituta. Se mete en un terreno más peligroso y así le pasa a muchas personas. Muchas personas se van confiando, siendo cristianos. Nos vamos confiando en que por un poquito más no pasa nada y que otro poquito no pasa nada.
y resulta que muchos cristianos empiezan a jugar con Dios, no se toman las cosas de Dios en serio y al final los ve uno caídos y apartados de los caminos del Señor. Y algunos se quedan ya tirados en el suelo y derrotados definitivamente. Otros, como en el caso de Sansón, se levanta y se recupera, ¿verdad? Pero hay que cuidar celosamente todas las cosas que Dios nos ha dado y no jugar con ellas porque las podemos perder. Las podemos perder. Sansón perdió su nazareato. Cuando los filisteos le cortaron el pelo, allí ya él perdió toda la fuerza que tenía, ¿verdad? La fuerza esa se la había dado Dios, pero el pelo era una señal visible para los seres humanos de que era un nazareo. Muchas personas que fueron capacitadas por Dios con diferentes dones, con la salvación de sus almas y otras bendiciones, las perdieron por no haberlas valorado en su justa medida. Nosotros tenemos un tesoro tremendo, la salvación del alma, y nosotros tenemos que valorar esa salvación con temor y con temblor y decir, uy, soy salvo, mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Sabe que hay algunos predicadores que enseñan que la salvación no se pierde nunca? Que la salvación no se pierde nunca. Pues eso creemos que es una doctrina falsa completamente. Primero porque la Biblia la declara así, que es falsa. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si menospreciamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si menospreciamos, si descuidamos una salvación tan grande? Sansón perdió la fuerza y el poder extraordinario y el respaldo de Dios porque él menospreció ese tremendo poder que Dios le estaba dando, como ya él pensó que eso era suyo definitivamente para siempre y que esa fuerza extraordinaria él la iba a tener ya definitivamente. Pues ahora Dios le pega un corte y se la quita y entonces Sansón se vuelve un muñeco en las manos de los filisteos. ¿Cómo escaparemos nosotros si menospreciamos una salvación tan grande? Tenemos que estar siempre agradecidos con Dios, dándole gracias a Dios. Y ese es solo un pasaje acerca de que la salvación sí que se puede perder. Pero hay cientos de pasajes en la Biblia que nos muestran claramente que la salvación del alma la podemos perder. Dios, no por culpa de Dios, sino por culpa de nosotros. Si nosotros comenzamos a jugar con el pecado y a tontear y a creernos que salvo, siempre salvo, cuidado, porque te puede llevar la sorpresa que se llevó Sansón. La otra razón es que es una doctrina peligrosa. Creer que la salvación no se pierde es una doctrina muy peligrosa, porque cuando se cree que la salvación no se pierde, la persona se confía, como se confió Sansón. Sansón se confió y perdió el poder que tenía. Y cuando una persona se cree que la salvación no se pierde, se cree esa mentira, pues entonces resulta que el día menos pensado, esa persona empieza a tontear con el pecado, peca y peca y peca, y ya ve el pecado como algo normal y se pierde. Sansón creyó que Dios lo respaldaría siempre, aunque él estuviera en pecado, y él se equivocó, como veremos a continuación al final de la historia de Sansón. Sansón entra después. Sansón era un mujeriego, ¿verdad? Siempre estaba tonteando con las mujeres. La debilidad de Sansón, como la debilidad de muchos hombres, son las mujeres, ¿verdad? La debilidad de los hombres son las mujeres. Dicen las personas que han estudiado el cerebro humano de las personas, que el cerebro del ser humano está como dividido en varios pequeños departamentos, varios pequeños apartados, el cerebro humano, tanto de hombres como de mujeres. Y dicen estos que han estudiado el cerebro humano que en los varones el departamento que corresponde a las cuestiones sexuales es así de grande, y en las mujeres ese departamento es pequeñito, ¿verdad? De ahí que vemos que se cumple lo que la palabra de Dios dice. Son los hombres los que corren detrás de las mujeres, y son los hombres los que tienen esa debilidad, las mujeres. Ese era el problema de Sansón. Entonces, para los varones las cuestiones sexuales son muy, muy, muy importantes, pero para las mujeres no tienen tanta importancia. Hay otras cuestiones que para las mujeres son más importantes incluso que las cuestiones sexuales.
Y Sansón se enamora de muchas mujeres, como hemos ido viendo en el transcurso de esta prédica. Y Sansón por último se enamora de una tal Dalila. Y los filisteos lo querían matar por el daño que Sansón les había ocasionado. En el versículo 4 dice, de este capítulo 16 donde estamos, dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba ¿cómo? Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. O sea que Dalila ya por el dinero hace lo que haga falta. El verso 6 dice: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón. Aquí ya vemos a Sansón tonteando, jugando con las cosas de Dios. Eso era un secreto, él no tenía por qué haberlo revelado, pero Dalila quiere saber dónde está el secreto de su extraordinaria fuerza. Entonces Sansón le echa una mentira, y todas estas mentiras que va echando Sansón ya le van haciendo prisionero de sus palabras. Dice: le respondió Sansón: si me ataren, verso 7, con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella dijo: Sansón, los filisteos sobre ti, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Ahí tenemos a Sansón jugando ya, mintiendo, y todas esas mentiras poco a poco le van a ir haciendo prisionero de sus propias palabras. El segundo tonteo con Dalila lo tenemos a partir del versículo 10. Dice: entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Las rompió. Y Dalila dijo a Sansón, ahí tenemos ya la reprimenda de Dalila. Dice: hasta ahora me has engañado y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con estaca. Ella las aseguró con estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca de telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. O sea que engaño tras engaño, mentira tras mentira. Y en el verso 16 en adelante dice: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma fue reducida a mortal angustia. Ya, Dalila, venga, dime, por favor, necesito que me digas, mira que ya me has engañado tantas veces, tú no me amas, y ahí dándole la lata hasta que por fin Sansón se rinde. En el verso 17 dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo, ya metió la pata ahí, dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja,
porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, porque bueno, esta vez sí, la ha engañado varias veces, pero esta vez parece que ha dicho la verdad. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y quiero subrayar la última frase de este versículo 20, y me gustaría que la repitiéramos todos juntos. Dice: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Otra vez: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jehová se apartó de él y él no lo sabía. Él no lo sabía, él había estado jugando con las cosas de Dios. Estamos hablando que con las cosas de Dios no se juega, que las cosas de Dios son serias. Sansón se confió, Sansón creyó que el gran poder que él tenía era suyo definitivamente para siempre. Sansón jugó con las cosas de Dios y cayó en su propia mentira que él se había creído. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él pensó: esta vez me escaparé otra vez. Ya confiaba en sí mismo. Y hermanos, lo que nosotros creemos es muy importante. Hay que creer solo lo que nos enseña la palabra de Dios, no lo que nos convenga a nosotros o lo que nos enseñe esta sociedad caída. Tenemos que creer solamente la palabra de Dios. Es muy importante saber lo que creemos. Es muy importante que lo que creemos esté en consonancia con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos habla muchísimo acerca de la prudencia, la prudencia, la prudencia. La gente joven no suele tener prudencia, por eso cometen tantos errores y después sufren las consecuencias. Entonces hay que ser prudentes, cuanto más prudentes tanto mejor. Por eso digo que lo que creemos aquí en la cabeza, Sansón probablemente ya se había hecho un mundo y había dicho: a mí ya nadie me puede vencer, yo tengo una fuerza extraordinaria, Dios siempre me respalda a mí. Había estado con una prostituta pecando, ahora está tonteando con Dalila y la está engañando varias veces y se está haciendo preso de sus propias palabras. Entonces no nos podemos engañar a nosotros mismos. Hay que quitarnos de la cabeza las ideas que no tienen base o fundamento en la palabra de Dios. Tenemos que ser cristianos bíblicos. No creer lo que nos parezca o lo que nos convenga. Y miren lo que hace el diablo. Miren lo que hace el diablo cuando una persona deja de tener el respaldo de Dios. Jehová ya se había apartado de él, dice. Mas los filisteos, ¿qué hicieron? En el verso 21, le echaron mano, ¿y qué fue lo primero que hicieron? Le sacaron los ojos. Eso es lo primero que el diablo hace con una persona. Le saca los ojos, le deja sin visión espiritual. Lo primero que el diablo hace es dejar a la persona ciega espiritualmente para que sea un juguete en las manos del diablo. Y se crea sus propias mentiras, porque nosotros nos creemos nuestras propias mentiras, confiamos en lo que nosotros estamos haciendo. No, yo soy así y así me va a ir bien. Es una mentira del diablo. Y Sansón cayó en su propia trampa. Los filisteos le sacaron los ojos. Sansón fue un payaso, Sansón fue un juguete en las manos de los filisteos. Los filisteos le echaron la mano, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado, dice la palabra en el verso 22, ¿verdad? El cabello comenzó a crecerle, se lo cortaron total, pero ahora el cabello naturalmente siempre va a crecer. Así que aquí tenemos una gran verdad, que el que juega con fuego
se quema, lo dice el refrán y la Biblia lo advierte también con otras palabras. Y el que no se toma las cosas de Dios en serio, más pronto o más tarde se viene abajo espiritualmente. Pero gracias a Dios, gracias le tenemos que dar a Dios de que hay una oportunidad para la persona que ha caído, para que de nuevo se pueda levantar. Dios no va por ahí cortando cabezas. Dios, cuando una persona cae, pues le da también la oportunidad de que se levante. Dice la Biblia en este verso 22 que acabamos de leer que el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. El cabello le comenzó a crecer, es decir, la fe otra vez le empezó a crecer. El palo que se llevó fue tremendo. Otra vez en Sansón empieza a crecer la santidad, ¿verdad? Las ganas de volver a ser quien fue. Ay, lo que perdí. Ay, lo que yo tenía, la fuerza tremenda que yo tenía, y ahora soy como uno más de los humanos, ya no soy aquel forzudo al que todo el mundo tenía miedo. Sansón en la cárcel se ve impotente, se ve sin fuerzas, desechado por Dios, y allí tuvo tiempo para reflexionar, para meditar, para pensar todas las consecuencias que le habían venido por él estar tonteando, por él estar jugando con las cosas de Dios, en lugar de haber guardado ese secreto. Definitivamente, él empieza a aflojar, hasta que se viene abajo y Dalila logra sacarle el secreto de su fuerza. Cuando uno fracasa, allí aprende a ser humilde, hermano. Cuando nosotros fracasamos en algún asunto, en alguna casa, en alguna cosa, allí aprendemos a ser humildes. Y no nos debemos de confiar nunca. La confianza, la autoconfianza es un mal asunto. Aceptar la derrota. Sansón acepta su derrota. La derrota es parte del proceso. Parte del proceso. En la derrota hay que averiguar dónde fue que fallamos. En la derrota uno tiene que arrepentirse y esperar con paciencia que el pelo le vuelva a crecer, o que, mejor dicho, la fe le vuelva a renacer, que la madurez y el conocimiento se consoliden definitivamente otra vez en nosotros, ¿verdad? Así que Sansón, bueno, allí en la cárcel, ciego, moliendo en un molino, su arrepentimiento de los errores que cometió. Sansón allí fue donde se sinceró y donde sufrió las consecuencias de sus errores. Pero su autoconfianza, al creer que Dios no lo dejaría sin fuerza, hizo que durante un tiempo los filisteos le dieran gloria a su Dios, al Dios de los filisteos, y se burlaran de Sansón y lo humillaran. Durante un tiempo los filisteos se gloriaron en el Dios pagano de ellos, le dieron gloria a su Dios, diciéndole a su Dios cosas bonitas como que su Dios les había dado la victoria sobre Sansón, y no era así. Entonces Sansón dio un pésimo testimonio, ¿verdad? Como varón de Dios. Todos los errores se pagan, hermanos. Todos los errores se pagan. Sansón tuvo finalmente la victoria. Sansón tuvo finalmente la victoria contra los filisteos, pero fue una victoria amarga y la tuvo que pagar con su muerte. Dice el verso 23: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios, con minúscula, entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, los filisteos, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Allí estaban todos los filisteos de fiesta, alegrándose, burlándose del Dios de Sansón, y Sansón es un juguete, un payaso en las manos de los filisteos. Pero bueno, a Sansón le estaba creciendo otra vez el pelo. Entonces Sansón dijo al joven
que le guiaba de la mano, dice: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres. Ese anfiteatro estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3.000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Salomón, de Sansón, siempre me equivoco, el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová. Ahí vemos como ya está el hombre humillado, el pelo le ha crecido. No sabemos cuánto tiempo fue que Sansón estuvo en la cárcel sufriendo esa humillación. Pero se ve que ya el hombre pues se ha recuperado y ha reconocido y está quebrantado, y le ora de manera humilde: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente una vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y miren lo que dice: y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Zora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y juzgó a Israel 20 años. Así que Sansón finalmente tuvo la victoria, pero fue una victoria amarga. Hay victorias dulces, ¿verdad? Pero la de Sansón fue una victoria amarga, que la tuvo que pagar con su propia muerte. No hubiera sido mejor derrotar a los filisteos y vivir para contarlo. Sansón no pudo vivir para contarlo. Fue víctima de sus propias palabras, de su propio orgullo. Qué bueno hubiera sido que Sansón se hubiese mantenido fiel, hubiese derrotado a los filisteos y hubiese vivido 15 o 20 años más para deleitarse en esa victoria. Pero fue, como digo, una victoria amarga. Las cosas de Dios son serias, hermanos. No juegue nunca con ninguna de las cosas que tienen que ver con Dios. Tómeselas muy en serio y ande derechito por amor a Dios y por amor a su propia vida. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el mensaje de la palabra que quería compartir con ustedes en esta mañana. Así que vamos a inclinar el rostro, vamos a orarle al Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que de la vida de Sansón podamos aprender todas las cosas que se han extraído de esta enseñanza. Gracias, Padre, te damos, Dios mío, bendito de los cielos. Inclina tu rostro, ora al Señor. Ya saben que hoy tenemos la Santa Cena. Vamos a reflexionar un poco. Mira dentro de tu propio corazón. Si en tu propio corazón confías en ti o confías en Dios, confías en tus pensamientos o confías en la palabra de Dios. Algunas personas se hacen su propio pensamiento, su propia religión. No, yo creo, yo pienso que así voy bien. No, si ese estilo de vida no está conforme a la palabra, vas mal, aunque tú te estés engañando a ti mismo y creyéndote que así vas a ir bien. Al final te saldrá el tiro por la culata y fracasarás. Ríndete al Señor, piensa en el Señor, órale a Dios, descansa en Dios, confía en Dios, no en tus propios pensamientos. Gracias, Señor. Gracias por los hombres y las mujeres que confían en ti, Dios mío. Gracias por aquellos, Dios mío, y aquellas que de verdad han puesto su vida, su confianza en ti y en tu palabra. Y no confían en sus propias fuerzas,
ni en sus conocimientos, ni en sus habilidades, ni en su sabiduría humana, sino que confían en la sabiduría de Dios. Gracias, Padre bueno.